el Museo de Arte Manuel Felgueres en la ciudad de Zacatecas. De igual forma, a través de los murales, esculturas públicas que quedaron como testigo de una mente inagotable a los más variados espacios urbanos. Esta exposición que nos rodea da cuenta de la genialidad, de reinvención de este creador y su sorprendente poder creativo. Está integrada por 38 obras en total, entre óleos y serigrafías que van de 1966 hasta el 2020, y que dan cuenta de las etapas más representativas de la obra pictórica del maestro oriundo de Valparaíso, Zacatecas. Del total de la obra expuesta, 32 piezas son del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por supuesto de nuestra nación, y que forman parte de las colecciones del Museo Arte Abstracto Manuel Felgueres en Zacatecas. Asimismo, 6 obras que nos acompañan expuestas por primera vez aquí, 2 de ellas son propiedad de la colección de Mercedes Oteiza. Muchas gracias, Mercedes, por prestarnos la obra. Me gustaría destacar la enorme colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por supuesto de su titular, la doctora Lucina Jiménez, quien nos acompaña esta tarde. Para hacer posible esta muy importante muestra, por supuesto, remarcar generosidad y cariño de Mercedes, que enriqueció la exposición con las obras de la más reciente creación del maestro. También quiero agradecer al Gobierno de Zacatecas a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, a su director Alfonso Vázquez, que nos acompaña, y por supuesto la colaboración y el entusiasmo del Museo de Arte Abstracto Felgueres, a Víctor Hugo Becerra y José Luis González, director y subdirector del recinto respectivamente. Gracias, por supuesto, al Heraldo de México, que nos ha apoyado en la difusión de esta muestra que tenemos que presentar de aquí. Tenemos el placer de presentar de aquí hasta el mes de abril del 2021. Hace unos días, las 32 obras provenientes de Zacatecas, les cuento que cruzaron el antiplano hasta llegar a la Ciudad de México. Arribaron al centro del país, arribaron a Casa Nuestra, este espacio que hoy nos da la bienvenida para democratizar la cultura y las artes en nuestra ciudad. Este recinto, que durante décadas fue la sede del Senado de la República y que con la visión del senador Ricardo Monreal, gracias a él y todo a él, desde el 2019, este es un espacio abierto para que el público en general disfrute de obra artística y cultural de México y del mundo. Gracias, senador, hasta donde está en Reforma y en el Senado en sesión, por la confianza que nos brindaste para esta acción. Nuevamente gracias a Mercedes, a Lucina, a todo el equipo que está aquí, gracias a Salvador Vera y a todo el equipo que hace esto posible, para que los esfuerzos y voluntades institucionales se hayan conjuntado y crear Manuel Felgueres, formas y matices secretos, que hoy es una realidad. Disfrutemos de este recorrido por la creación del maestro, un grande en Zacatecas, un artista universal. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bravo. Recibamos a la senadora Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. Muchas gracias. Buenas noches. Saludo a nuestra querida Mercedes. Es un placer tenerla aquí. Gracias, y qué bueno que está aquí con nosotros también María, Lucina, Bernardo, Alfonso. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta noche. Y bueno, pues estamos hoy aquí por Manuel Felgueres, zacatecano ilustre, con más de 70 años de trayectoria artística, pintor, escultor, muralista, grabador abstracto, que con su extenso trabajo plástico generó importantes aportaciones al arte moderno de México y que ha trascendido en el tiempo a través de generaciones de creadores. El escritor Juan García Ponce se refirió en 1988 a su obra diciendo: parte siempre de una necesidad innata de organizar formas, de crear nuevos ritmos mediante el trazo de la pincelada y el contraste de los colores, sin traicionar jamás su fidelidad a la materia. Estas palabras que describen la obra del maestro y
que se han extendido a la llamada generación de la ruptura son precisas para definir lo que fue su vida como un artista, la cual inició con el enfrentamiento del nacionalismo de la escuela mexicana hasta convertirse en un emblemático artista abstracto reconocido por el mundo entero. Elena Poniatowska describe recientemente al maestro y dice: ninguna vida tan azarosa, tan aventurada y en el fondo tan valiente como la de Manuel Felgueres, pues alcanzó a hacer todo lo que deseaba en su vida y a pesar de los muchos obstáculos, lo hizo gracias a su sentido del humor, entereza y el arte. Como muestra de esto, en 1998 inauguró el Museo de Arte Abstracto que lleva su nombre en su estado natal de Zacatecas, en el cual se cuentan con más de 800 obras de 170 artistas. Agradezco de nueva cuenta la invitación a ser parte de la inauguración de esta exposición en el marco del aniversario del maestro y felicito el proyecto cultural Casa Nuestra del Senado de la República por llevar a cabo este homenaje en honor al grandísimo maestro zacatecano Manuel Felgueres. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a recibir enseguida a el maestro Alfonso Vázquez con su mensaje, por favor. Alfonso Vázquez, que es director del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. Muchas gracias, muy buenas noches. Con el permiso de las autoridades, de las personalidades que están presidiendo este acto y a todos ustedes, solamente para mencionar que ya escuchamos la semblanza del maestro Felgueres, ya lo vimos trabajando en este video y conocemos que él fue siempre una persona muy activa, muy dinámico, estuvo creando todo el tiempo, hasta los últimos momentos de su vida, y cada etapa creativa está muy bien identificada. Él manejó a lo largo de los años diferentes paletas, diferentes materiales, diferentes lenguajes, y la exposición que vamos a apreciar el día de hoy es precisamente una selección de cada una de esas etapas, y durante el recorrido escucharemos la explicación de por qué han sido seleccionadas esas piezas. En su generosidad, el maestro Felgueres diseñó, creó y dejó para Zacatecas un museo, el Museo de Arte Abstracto, que lleva su nombre, y que no solamente expone piezas de él y de otros artistas contemporáneos, artistas abstractos, sino que le dedicó energía, le dedicó tiempo a la formación de otras generaciones. En ese mismo museo hay un espacio destinado al trabajo de los nuevos creadores, y así, con esa visión, diseñó también hace muy poco tiempo una ampliación, una extensión del museo, que sabemos que es difícil lograrlo, implica muchos recursos, no solamente financieros, sino humanos, materiales, y afortunadamente ese proyecto ha sido muy bien visto por la iniciativa privada, por los diferentes niveles de gobierno, y hace apenas unos días el gobernador del estado de Zacatecas, el licenciado Alejandro Tello Cristerna, le confirmaba a Meche en su casa la continuación de ese proyecto. El museo se va a ampliar, el museo respetará el proyecto diseñado por el maestro Felgueres, y vamos a seguir viendo la obra no solamente de él, sino como él lo buscó,
la de las nuevas generaciones, la de los nuevos creadores, y podemos decir que hay Manuel Felgueres para mucho tiempo, gracias a ese proyecto que él mismo generó. También estuvo presente en todos los espacios importantes como festivales, ferias de arte, y actualmente, además de la exposición que hoy se abre, se está exponiendo en otros espacios importantes en Monterrey, en Aguascalientes, en Chihuahua y por supuesto en Zacatecas. Por eso decimos que hay mucho más que ver del maestro Felgueres, hay mucho más que conocer. Entonces queremos agradecer al Senado por hacernos partícipes de esta nueva exposición, a Casa Nuestra por articular los esfuerzos de tanta gente para que esta exposición se concrete y sea una realidad, a todos los que de alguna manera colaboraron y participaron para hacer realidad esta exposición. Muchas gracias a todos, que disfruten esta selección de obras tan especiales del maestro Felgueres y que nos van a permitir entender mejor qué es lo que nos ha dejado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Recibamos a la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Muy buenas noches a todas y a todos. Querida Meche, muchas gracias por tu fuerza y por tu presencia, por tu cariño y por todo el acompañamiento de vida a un gran artista mexicano, a un gran artista zacatecano y a un gran artista universal. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se honran de estar aquí con todas y todos ustedes, Susana, Luz, Bernardo, Alfonso, y con cada una y cada uno de ustedes presentes en este día tan especial en el cual nos une la trayectoria, el sentido humanista y el compromiso con el arte de Manuel Felgueres. Hablar de Manuel Felgueres es hablar de un artista infinito, de un artista que no se venció ni en las circunstancias más difíciles de toda su trayectoria. Estamos hablando de un creador que constituye un referente fundamental del arte contemporáneo mexicano, no solo por la presencia de su obra y por toda la construcción cultural de la que él fue capaz de hacer de la mano de Meche, sino sobre todo porque su obra está presente no solo en la historia del arte mexicano, sino sobre todo en ese espíritu de creación que no abandonó hasta el último momento. Estamos hablando de un artista que rompió con toda una tendencia, que fue capaz de desafiar a una época histórica, que fue capaz de desafiar su propia trayectoria, que fue capaz de explorar la relación entre arte y tecnología en tiempos muy, muy tempranos, que fue capaz de construir el lenguaje del arte abstracto como un referente fundamental en el arte mexicano y que hoy en día tiene en este museo que lleva su nombre un espacio de exploración también. Manuel Felgueres fue también constructor de instituciones, porque fue él, de la mano de Meche, quienes diseñaron ese museo y quien se propuso romper con ciertas limitaciones que en un momento dado se vivían. En el caso específico, por ejemplo, de tomar la decisión de que ese museo iba a ser la casa de los murales de Osaka. Ese fue un acto
consciente, deliberado, pensado, arriesgado, y no paró hasta lograrlo, de tal suerte que los murales de Osaka encontraron por primera vez después de 30 años una casa donde habitar y una casa desde donde dialogar con muchos otros artistas. Hoy la obra de Felgueres está en esta casa nuestra, en el Senado, impulsada por una de las personas que se comprometió con el maestro Felgueres y con Meche para crear el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en Zacatecas, y me refiero al senador Ricardo Monreal, y también está hoy en este lugar que se ha decidido convertirlo en un lugar para el arte y la cultura. Y eso es algo que se agradece porque finalmente el arte y la cultura son esos espacios donde podemos acompañarnos y donde podemos soñar juntos. Si algo nos deja Manuel Felgueres como herencia, es esa posibilidad de soñar otros mundos posibles y de encontrar en el camino mismo del arte la posibilidad de abrir nuevas rutas, de no repetirse, de buscar las posibilidades de dialogar además con sus pares y con las nuevas generaciones. Recuerdo a Manuel Felgueres trabajando en diálogo en Mexicali, lo recordábamos con Meche recientemente, viajar una y otra vez a Mexicali, cuando de pronto nadie entendía por qué íbamos a Mexicali. Y la razón es que Manuel estaba acompañando el proceso de creación de un centro de las artes, garantizando que una ciudad pudiese tener una galería apropiada para el arte contemporáneo, un lugar donde los creadores jóvenes pudiesen dialogar, y se daba la posibilidad de sentarse, hablar con cada una y con cada uno de ellos de su trabajo, de sus carpetas, ver su obra, regalarse y entregarse él a ese diálogo intergeneracional del que él fue protagonista. En ese sentido, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura nos da muchísimo gusto haber contribuido a esta exposición, haber dialogado, por supuesto, con el gobierno del estado de Zacatecas a través de su titular de Cultura, porque fue un trabajo conjunto de la Coordinación Nacional de Artes Visuales y del CENCROPAM, quien acompañó este proceso, pero sobre todo buscando en preservar el legado. Es decir, no se trata solamente del préstamo de obra para exhibición, sino también de la conservación, de la restauración y de todo aquello que nos pueda garantizar que la obra del maestro Felgueres pueda tener una continuidad histórica como parte del acervo del pueblo de México, como fue la decisión que él tomó al hacer una donación importante a este museo como parte de esa colección. Celebro la presencia de Plinio también, un cómplice que dio lugar en el acompañamiento de la idea de Manuel a la creación de ese museo grabado, de donde han salido tantas generaciones de la gráfica contemporánea mexicana. Habremos de seguir realizando un conjunto de actividades fundamentales en el marco de un homenaje nacional que se le está rindiendo por parte de muchas instituciones a las cuales el Instituto se suma sin lugar a dudas, desde el propio Museo también de Arte Moderno, desde el propio Museo Tamayo, pero también desde el conjunto de relaciones que de manera colaborativa sostenemos para que la obra del maestro Felgueres continúe siendo lo que es, un espacio artístico de exploración infinita. Muchísimas gracias, bienvenidos a este espacio. Sí. Recibamos a María Monreal, quien tiene la representación del senador Ricardo Monreal en esta ceremonia de inauguración, y posteriormente pasaremos a el corte de listón. Gracias, María. Buenas tardes, noches a todos y todas. Muy querida Meche, bienvenida a la antigua sede del Senado mexicano. Nos honra y emociona tenerte con nosotros. Doctora Lucina Jiménez, Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Senadora Susana Harp. Maestro Alfonso Vázquez, Director del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde.
Bernardo Noval, título de Casa Nuestra. Amigos representantes de medios, mi nombre es María de Jesús. Vengo en representación del senador Ricardo Monreal, mi padre. Intentaré dar este mensaje como lo haría él, aunque es un poco difícil. Hablar de Manuel Felgueres es hacerlo con el corazón en la mano, a flor de piel, un ser carismático, entrañable, amoroso, con sus seres cercanos y sus amigos. Es hablar de un zacatecano adorado por su gente, admirado en el mundo por lo que nos dio y nos sigue dando. Mis padres trabaron una gran amistad con él y con Meche, su esposa, su compañera incansable, invariablemente al lado de él en todas partes y en todo momento. Por eso es de enorme significado tenerla con nosotros esta tarde, querida Meche, y recibir en casa nuestra esta selección de piezas del maestro Manuel. Por supuesto que la decidida colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para lograr esta muestra es algo que debemos reconocer ampliamente. El INVAL, garante de la creación de los artistas mexicanos modernos y también el gran eje promotor por su difusión, promoción, muchas gracias, doctora Lucina, por el enorme esfuerzo que ha realizado por esta exposición, de la noble institución que usted dirige. Esta acción, comandada por Casa Nuestra, también incorporó la gestión con el gobierno de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y el propio Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Agradecemos y reconocemos muchísimo su participación. El trabajo de Manuel Felgueres, por su originalidad, se inserta en el camino de aquellos artistas que a lo largo del tiempo han utilizado la plástica no como un medio de reproducción, sino de expresión. Figura compleja en el panorama del arte mexicano. Trascendió las fronteras estéticas nacionales y además los límites artísticos de su tiempo. Basta recordar que fue el primero en desarrollar sistemas computacionales que con la pintura originaron una unidad creativa hasta entonces inimaginable en nuestro país. En Casa Nuestra, antigua sede del Senado mexicano, hoy, espacio dedicado a la promoción y difusión del arte de todas las regiones de México y de lo mejor de las manifestaciones culturales del mundo, recibimos una selección de 38 obras que van de los años 1966 al 2020. La mayor parte de las piezas que hoy se exponen son propiedad nacional, cuyo resguardante es el INVAL, y forman parte de las colecciones del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en la ciudad de Zacatecas. Y sumamos también obras de colección personal de Meche. Gracias nuevamente, Mercedes, por tu generoso préstamo de estas piezas, de las cuales, como ya se mencionó, 2 son inéditas, nunca antes expuestas, creadas por Manuel este 2020. Es un verdadero honor para el Senado de la República tener la oportunidad de exponer estas significativas y valoradas piezas. Reconozco de nueva cuenta al INVAL y al Gobierno de Zacatecas. Enhorabuena, Bernardo Noval. La suma de todas estas voluntades hacen posible que podamos disfrutar en este magnífico recinto la riqueza de la obra del maestro Manuel Felgueres, un zacatecano universal. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, vamos a pasar a el inicio del recorrido de la exhibición. Si nos acompañan para esa zona, vamos a cortar el listón y después vamos a hacer un recorrido por la exposición de la mano de Mauricio Díaz, que es el comisario que vino viajando con la obra y que está pendiente de nosotros aquí para darnos el recorrido.
terminando este recorrido de estas piezas, caminando por allá, yo creo ya subiendo los escalones, y de igual manera. Perfecto. No sé, yo creo que no. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mauricio Díaz Fernández. A nombre del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres y en nombre del licenciado Víctor Hugo Becerra Femat y del maestro José Luis González, les doy la bienvenida por el recorrido hacia esta hermosa exposición. Bienvenidos. Adelante, miren, aquí tenemos pues los textos del maestro Felgueres. Y una de las intenciones de esta exposición era mostrar de manera como a resumen toda la obra del maestro, pero en una pequeña muestra que ilustra muy bien la intención, como ya decían ahorita. Si me gustan acompañar de este lado. Bien, este espacio yo creo que representa muy bien la intención de la exposición, porque se encuentran pinturas de la década de los 60 y de la época de Eva Futura, en donde el maestro pues tiene una influencia del informalismo, y podemos ver, por ejemplo, estas dos pinturas que es Puerto Vallarta 1 y la elaboración de los signos, en donde el maestro utilizaba estos torsos femeninos en la estética de esta época. Estas son de la década de finales de los 60, que son estas dos. Y continuando, están estas dos piezas que ya en una época con su abstraccionismo geométrico, en donde, bueno, si agregando que durante la década de los 70 el maestro Felgueres estuvo como investigador en la Universidad de Harvard y fue pionero del arte digital. Usó la tecnología de aquella época, una computadora IBM, en la cual realizó algunos diagramas, los cuales descontextualizó en obras que vemos aquí. Por ejemplo, está la pintura número 3 de la serie de la máquina estética. Y también tenemos esta otra obra que es Libra, también de la década de los años 70, que es obviamente pues una estética pues geométrica. Y de este lado
ya de la década de los 80s y con el uso ya del informalismo, del abstraccionismo geométrico e incorporando también el abstraccionismo orgánico, que es propio de la década de los años 80. Esta obra se llama Ánima de Mediodía. Continuamos por acá. Bueno, esta obra que se llama Desvelo, ya donde el maestro casi se emancipa del sentimentalismo que venía manejando en sus obras anteriores, en sus épocas anteriores. Aquí casi ya le faltaban algunos años para emanciparse de ese